¿Alguna vez te has puesto a pensar que Colombia tiene casi 3.000 kilómetros de costa? Así es, 1.300 kilómetros en el Pacífico y 1.600 en el Caribe. Para que te hagas una idea, es casi la misma cantidad de litoral que tiene todo el sur de España. Pero aquí viene el misterio. Mientras que asociamos las playas españolas o caribeñas con ciudades movidas, turismo a tope y una economía costera vibrante, el litoral colombiano parece haber sido olvidado por el propio país. Menos del 10% de la población colombiana vive en estas regiones costeras, y el contraste es tan grande que parece que alguien simplemente decidió ignorar el mar. ¿Pero por qué pasó esto? La respuesta está enterrada en siglos de historia, geografía complicada, decisiones políticas cuestionables y una pizca de ese azar que cambia el destino de naciones enteras. Empecemos por lo obvio. Colombia es uno de los pocos países del mundo con acceso tanto al Océano Pacífico como al Mar Caribe. Sobre el papel, esto debería ser una ventaja brutal. Piénsalo. Rutas comerciales hacia Asia por un lado y hacia América del Norte y Europa por el otro. Es el tipo de ubicación geográfica que haría babear a cualquier economista. Pero la realidad es bien distinta. Mientras que ciudades como Cartagena se convirtieron en puntos turísticos relativamente conocidos, la mayor parte del litoral colombiano permanece aislada, subdesarrollada y prácticamente desconectada del resto del país. Y todo empieza allá atrás, en la época colonial. Cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI, tenían una obsesión: el oro. Y adivina dónde estaba el oro. Allá en las montañas, en el interior, lejos del litoral. Las cordilleras de los Andes colombianos eran ricas en metales preciosos, y fue hacia allá donde los colonizadores dirigieron toda la atención e inversión. Ciudades como Bogotá, Medellín y Popayán nacieron y crecieron en estas regiones montañosas, mientras que el litoral quedaba relegado a puntos de embarque y desembarque. Cartagena, por ejemplo, era importante, pero solo como puerto fortificado para enviar riquezas a España e impedir ataques de piratas ingleses y franceses. El litoral del Pacífico, entonces, ese ni siquiera entraba en el radar. Selva densa, clima húmedo insoportable y ninguna mina de oro a la vista. Resultado: abandono total. Esta lógica colonial creó un patrón que se repetiría durante los siglos siguientes. El corazón económico y político de Colombia siempre estuvo en las montañas. Incluso después de la independencia a principios del siglo XIX, cuando el país podría haber repensado su estrategia, la élite bogotana siguió enfocada en el interior. Las ciudades serranas ya tenían infraestructura, población y poder político concentrados. Invertir en el litoral significaba empezar desde cero, enfrentar desafíos logísticos inmensos y, peor aún, redistribuir poder hacia regiones que siempre fueron vistas como periféricas. Y seamos sinceros, las élites rara vez quieren redistribuir el poder. Pero hay otro factor que complica aún más esta historia. La geografía de Colombia es brutal. No estamos hablando de un litoralito tranquilo, accesible, plano. Estamos hablando de una de las topografías más complicadas del planeta. La cordillera de los Andes atraviesa el país en 3 ramificaciones gigantes, creando valles profundos, montañas altísimas y una fragmentación geográfica que hace que cualquier conexión entre interior y litoral sea extremadamente difícil y costosa. Hasta hoy, construir carreteras o ferrocarriles que conecten Bogotá con el Pacífico es una pesadilla de ingeniería. En el siglo XIX y principios del XX, entonces, era casi imposible. Resultado: el litoral quedó aún más aislado, porque simplemente no había forma de transportar mercancías o personas de manera eficiente. Y aquí entra una comparación interesante.
España también tiene sus diferencias regionales y desigualdades, pero el litoral español siempre fue protagonista. Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, todas estas ciudades nacieron y crecieron junto al mar, conectadas por rutas marítimas desde tiempos antiguos. En Colombia ocurrió lo contrario, el mar no unió, separó. El Pacífico, especialmente, se convirtió en una especie de fin del mundo, habitado principalmente por comunidades afrodescendientes que fueron históricamente marginadas y olvidadas por el Estado central. Y hablando de comunidades afrodescendientes, aquí va un punto que mucha gente no sabe. El litoral pacífico colombiano tiene una de las mayores concentraciones de población negra de América Latina. Estas comunidades descienden de africanos esclavizados que fueron llevados para trabajar en minas y plantaciones durante el período colonial. Cuando se abolió la esclavitud a mediados del siglo XIX, muchos se establecieron en estas regiones costeras aisladas, creando culturas riquísimas, con tradiciones musicales, culinarias y religiosas únicas. Pero el Estado colombiano nunca invirtió de verdad en estas áreas. Faltaba todo: escuelas, hospitales, carreteras, empleos formales. El litoral pacífico se convirtió en sinónimo de pobreza, violencia y abandono. Y ahí entra el narcotráfico. A partir de los años 80, Colombia se convirtió en epicentro del tráfico de cocaína. Y el litoral pacífico, con sus selvas impenetrables y falta de presencia estatal, se volvió ruta perfecta para el contrabando. Grupos armados como las FARC y después otros grupos paramilitares y cárteles empezaron a dominar estas regiones. El Estado colombiano ya ausente se volvió invisible. El litoral, que ya era ignorado económicamente, se convirtió también en zona de conflicto. ¿Quién querría invertir o vivir en una región dominada por guerrillas y narcotraficantes? El turismo, que podría haber sido una tabla de salvación, nunca despegó. Mientras tanto, el litoral caribeño, con Cartagena y Santa Marta, logró mantenerse relativamente más estable y atraer algo de inversión, pero el Pacífico siguió en el olvido. Ahora, hablemos de algo sorprendente: el Canal de Panamá. Mucha gente no se da cuenta, pero la existencia del canal prácticamente anuló una de las pocas ventajas que el litoral pacífico colombiano podría haber tenido. Antes del canal, los barcos que querían ir del Pacífico al Atlántico tenían que dar la vuelta por América del Sur, por el Estrecho de Magallanes. Esto hacía que los puertos en el Pacífico colombiano fueran potencialmente estratégicos. Pero cuando el canal se inauguró en 1914, creó un atajo que cambió todas las rutas comerciales de la región. De repente, era mucho más fácil y barato usar Panamá que intentar desarrollar infraestructura portuaria en Colombia. Y, ironía de las ironías, Panamá había sido parte de Colombia hasta 1903, cuando se separó con apoyo de Estados Unidos justamente por el canal. Colombia perdió el territorio y la oportunidad de lucrar con una de las mayores obras de infraestructura de la historia. Pero no es solo historia antigua. Hasta hoy, Colombia sufre con esta desconexión entre interior y litoral. Cerca del 80% del comercio exterior del país pasa por puertos, pero la mayor parte de estos puertos está concentrada en el Caribe, especialmente en Cartagena y Barranquilla. El Pacífico tiene Buenaventura, que es técnicamente el puerto más importante del país, pero la ciudad en sí es pobre, violenta y con infraestructura precaria. Los trabajadores portuarios viven en condiciones terribles y la mayor parte de la riqueza generada por el comercio no se queda en la región. Se exporta hacia el interior, hacia Bogotá, Medellín, Cali. El litoral sigue siendo solo paso, no destino. Y hay un detalle curioso. Mientras que países como España usan mucho el transporte marítimo de cabotaje, es decir, barcos llevando cargas entre puertos nacionales,
Colombia prácticamente no lo hace. ¿Por qué? Porque el transporte terrestre, incluso con carreteras malas y montañas gigantes, todavía se considera más viable que desarrollar una red marítima eficiente. Es un contrasentido geográfico absurdo, pero refleja décadas de falta de planificación e inversión. En los últimos años, el gobierno colombiano ha intentado cambiar esta narrativa. Después del acuerdo de paz con las FARC en 2016, hubo un movimiento para intentar llevar más presencia estatal e inversiones al litoral pacífico. Proyectos de ecoturismo, reconocimiento de derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas, mejoras en Buenaventura. Pero es un trabajo de Sísifo. Siglos de abandono no se revierten de la noche a la mañana. Y hay otro problema, el cambio climático. El litoral pacífico es una de las regiones más lluviosas del mundo y las tormentas se están volviendo más intensas. Invertir en infraestructura en una región tan vulnerable es arriesgado y costoso. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la geografía no es destino, pero influye muchísimo. Colombia podría haber tomado decisiones diferentes a lo largo de la historia, pero la combinación de topografía difícil, herencia colonial y decisiones políticas concentradoras creó un país volcado hacia adentro, literalmente de espaldas al mar. Segundo, que la desigualdad regional es un problema serio y duradero. Ignorar una parte del territorio no hace que desaparezca. La convierte en zona de conflicto, pobreza y oportunidades perdidas. Y tercero, que a veces el azar histórico, como la separación de Panamá, lo cambia todo. El litoral de Colombia está vacío no por falta de potencial, sino por falta de atención, inversión y voluntad política. Y mientras el país siga mirando solo hacia sus montañas, seguirá perdiendo las oportunidades que el mar ofrece. Queda la pregunta, ¿algún día Colombia finalmente abrazará su litoral? ¿O seguirá siendo este gigante dormido, lleno de riquezas naturales y culturales que nadie ve?